Hola, hola, guayuceros, guayuceras, causanguichichu, bienvenidos, bienvenidas. Soy Akangau Viteritasi y esto es Guayusa Política, el espacio para sentarnos alrededor de las ideas y pensar juntos, pensar juntas. Cuando hablamos de 72,000 estudiantes que abandonaron las aulas en un año, o de más de 1,000 niñas entre 10 y 14 años que quedaron en gestación por violencia sexual solo en 2025, a veces el poder nos quiere hablar de casos aislados, pero desde una perspectiva diferente, una perspectiva más profunda, una perspectiva sociológica, estas no son tragedias dispersas, sino expresiones masivas de una construcción social del abandono. Esta construcción tiene arquitectos y tiene beneficiarios. Responde a décadas de un modelo político ideológico que prioriza la extracción del valor por encima de la reproducción de la vida. El desmantelamiento calculado de lo público no es un accidente, es la lógica de un capital que ve en la inversión social un gasto, en la niñez un pobre, racializada y rural, o bien una externalidad, o bien una futura mano de obra barata. Así, por ejemplo, el embarazo adolescente por violencia no solo es un drama íntimo, es la consecuencia de un Estado patriarcal que no protege. La deserción escolar masiva es el resultado directo de que las infancias pobres tengan que elegir entre estudiar o trabajar en empleos profundamente precarios. Y en este terreno de abandono florece la guerra más atroz. El informe de UNICEF, por ejemplo, señala que los homicidios de adolescentes crecieron un 627,5% entre 2019 y 2024, esto en América Latina. Pero hay un caso que condensa toda esta barbarie, el de Steven, Josué, Ismael y Nehemías, los 4 niños de las Malvinas en Guayaquil, secuestrados, asesinados y calcinados por miembros de las Fuerzas Armadas. Este no es un error o un exceso, es el mensaje más claro de un Estado que, en su guerra interna, ve a los niños pobres como desechables. Para desentrañar esta catástrofe, hoy nos acompaña una voz autorizada. Sibel Martínez Reynoso, ella es abogada, licenciada en Ciencias Sociales, máster en Derechos Humanos, Género e Interculturalidad. Tiene un diplomado en litigio estratégico de derechos de la niñez y de la adolescencia, un diplomado en Justicia Constitucional y Mujeres, una especialidad en Derechos Humanos y es directora de Grupo Rescate Escolar, consultora e investigadora en temas de género y de derechos de niños, niñas y adolescentes. Estimada Sibel, bienvenida a Guayusa Política, es un placer y un gusto tenerla aquí con nosotros. Hola, buenos días, Akangua. ¿Estoy bien pronunciando el nombre? Eh, Sí, Akangau. Akangau. Sí. Muchísimas gracias por tu invitación y sobre todo por tocar un tema, yo digo, tan álgido, pero tan importante porque la niñez, digamos, es nuestro futuro. Todos deberíamos coincidir en proteger a esta niñez y adolescencia y sin embargo vemos lo que tú dices, ¿no? En el día a día, yo creo que los niños han sido quienes han puesto el cuerpo a esta inusitada violencia que vivimos ya desde hace algún tiempo y quizá poner énfasis en estos 2 últimos años, en donde ya a través del conflicto armado interno, cuestionado por cierto, se ha exacerbado esta violencia, ¿no? En su contra. Por supuesto, y a partir de ahí yo quisiera comenzar sobre las cifras, pero también sobre una realidad eh, que es latente en Ecuador, que está presente todos los días, ¿no? Y que tal vez estas coyunturas de los intereses políticos, de los intereses mediáticos, porque entendemos también que el relato mediático está enfocado hacia hacer ver unas cosas y ocultar otras, ¿no? De esta base. Tenemos, por ejemplo, según fuentes eh, oficiales, si se quiere, que hay 72,000 deserciones escolares en un año, ¿no? Un embarazo adolescente por violencia sexual, ¿no? Que roza casi lo epidémico, ¿no? Yo quisiera partir de ahí desde tu mirada como abogada, ¿no? De derechos humanos, especializada en niñez, adolescencia. ¿Cómo demuestran estos datos que el abandono de las infancias
no es un fallo, sino una característica de un modelo político neoliberal extractivista. Un modelo político que además, al que además le estorba los derechos humanos, ¿no? Y la dignidad que de ellos deviene. Y eso es lo que vemos durante este tiempo, ¿no? En donde además, en efecto, este grupo poblacional, niños, niñas, adolescentes, ni siquiera están en el imaginario, peor, en la centralidad, ¿no? Que es lo que deberían tener. Para hacer políticas públicas, tú tienes que tener datos, ¿no? Y lo que se mide se mejora, pues. Pero en este caso los datos son incipientes. Tú das un dato que es muy interesante respecto al tema de muertes violentas, ¿no? Y ahí decir, por ejemplo, que en el 2018 tuvimos el menor registro de muertes de niños, niñas y adolescentes con una cada 216 horas, ¿no? Una muerte cada 216. Luego hay un incremento en el 2022 considerable, ¿no? En comparación al 2021. Y pasamos de una muerte en cada, 111 horas. Eh, hoy, como para ir viendo estos datos, ¿no es cierto? La proyección para final de año son 170 niños y adolescentes fallecidos en 2025, lo que quiere decir que tenemos una muerte cada 15 horas en el país. Este dato no es nada menor, ¿no es cierto? Porque de lo poco que se puede tener, ¿no es cierto? De los pocos datos que a ratos no son oficiales, son productos de investigaciones periodísticas incluso, lo que nos está diciendo es que efectivamente niñez y la adolescencia en este país poco o nada importan, ¿no? Entonces, primero el homicidio es la primera causa de muerte de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años. Hay otros datos desgarradores como el suicidio, por ejemplo, ¿no? Que es la primera causa de muerte en niños y niñas de entre 10 y 14 años. Y ahí yo me detengo a pensar y digo, imagínate, ¿qué estarán sufriendo estos niños, estas niñas, que encuentran en el suicidio, ¿no? La forma de final, última, de manejar todos estos conflictos, ¿no? Eso es muy duro. Y es muy duro porque además cuando hablamos de niñez y adolescencia, es que ningún adulto puede abstraerse, ¿no? Y por eso esta visión integral de Estado, familia y sociedad es fundamental, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de niñez, no solamente vamos a hablar del Estado, que por cierto tiene todo que ver en esta situación, y sin embargo mira como convidado de piedra, ¿no? O sea, desde fuera lo que está sucediendo con estos grupos de atención prioritaria, particularmente de niños, niñas y adolescentes, sin sentir que tiene la obligación de protegerlos cuando es una obligación constitucional que está establecida en tratados internacionales, pero también de las familias, también de la sociedad, ¿no? El suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes de 15 a 19 años. Son datos desgarradores, ¿no? Y si a esto también nos ponemos el lente de género y tratamos el dato que tú dabas, que es más o menos 88 adolescentes y niñas dan a luz cada día. Cuando hablamos de embarazo infantil, hablamos de violación sexual. Cuando hablamos de violación sexual, hablamos también, tomo tus palabras, de algo endémico, porque aquí la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes es una pandemia y es algo que no decimos. Y otra cosa que no decimos es que lastimosamente esto pasa al interno de los hogares, es decir, es perpetrado por aquellas personas que ellos más quieren y confían. Y entonces, cuando viven este tipo de violencia, niños, niñas y adolescentes, y no pueden distinguir entre quienes les cuidan y quienes les vulneran, la pregunta es desde dónde se afirman, cómo se construyen, ¿no? Y ahí el análisis es, estamos cancelando el futuro de generaciones y generaciones en este país. Y eso es muy grave, ¿no? Se está construyendo una generación, digamos por así decirlo, abandonada de manera integral, ¿no? Es decir, abandonada en rupturas familiares, ¿no? Que pueden ser causas de migraciones, a propósito de la fuerte crisis económica que atraviesa el país, ¿no?
La propia pobreza mismo, ¿no? Genera eh, un deterioro del tejido familiar, ¿no? Lo que nos mencionabas de, por ejemplo, la violencia sexual de niños, de niñas, que sufren niños y niñas, ¿no? Eh, lo reciben de quienes supuestamente el primer filtro de quienes les tienen que cuidar, ¿no? Les tienen que proteger, les tienen que formar. Pero también vemos este, digamos, abandono estatal, ¿no? Abandono del sistema, si se quiere, ¿no? Un sistema que ha fracasado, un sistema neoliberal, un sistema estatal neoliberal que ha fracasado. Y este abandono no va por ese bastante grotesco discurso de, es que quieren todo regalado, quieren el asistencialismo, ¿no? Pero si existe un Estado y tiene que atacar, digamos, a esas brechas, a esas grandes brechas de desigualdades sociales, porque que no tengan acceso a la escuela, ¿no? Que no tengan acceso a educación, que no tengan acceso a salud, que los adolescentes, las adolescentes no tengan acceso, digamos, a salud mental, ¿no? Que no se ponga el énfasis en esas situaciones. ¿Qué nos dice un poco de lo que está sucediendo ahora con la sociedad ecuatoriana vinculado con lo que está sucediendo a nivel político, lo que la ola de violencia, ¿no? ¿Cómo entender eso en el tejido familiar, por ejemplo, ya en el ámbito privado, si se quiere, de lo familiar, con las infancias, con las adolescencias? A ver, yo creo, en principio, y es algo importante aclarar que la violencia contra la niñez y la adolescencia no nace de la nada, ¿no? Yo coincido contigo, florece cuando hay desigualdad, abandono estatal, precariedad, impunidad, y sobre todo un modelo que administra la crisis en vez de resolverla, ¿no? Que es lo que creo que está pasando. Y en donde los niños, los jóvenes, son vistos como enemigos, ¿no? Objetos militares. Y eso, claro, es supremamente grave. A nivel de familias, la pobreza, y ese es un análisis muy importante, cruza, ¿no? La vida de familias enteras, porque cuando hablamos de niñez no podemos simplemente mirarlas como en solitario, ¿no es cierto? Hablamos de sus familias también. Familias que les cuesta sobrevivir, que efectivamente, digamos, ven en todo lo que hoy por hoy estamos viviendo, en general, ¿no es cierto? Todos nosotros, se siente mucho más duro cuando hay pobreza extrema multidimensional, ¿no? O cuando la pobreza cruza la vida, ¿no? No solamente pobreza extrema y multidimensional. Pero hablamos de familias que viven con $1.70 al día, ¿no? Hablamos de que a estos niños, niñas, adolescentes, se les ha cancelado el futuro porque no se les garantiza educación, salud, protección social, no hay empleo para sus padres. Y esto hace que de alguna manera eh, se pueda vivir violencia dentro de sus familias, ¿no es cierto? Pero también que se les expulse a estos niños, niñas y adolescentes eh, a la violencia inusitada que hoy por hoy todo el país está viviendo, ¿no? Y por Ujú. eso no es raro ver que se están enrolando en el crimen organizado, ¿no es cierto? Entendiendo que no es un tema de voluntad, ¿no es cierto? Porque siempre cuando hablamos de niñez y adolescencia en temas de reclutamiento, por ejemplo, hay coerción, ¿no? Pero ¿por qué? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que Ujú. está sucediendo a nivel país frente a estos temas? Y claro, vemos primero un Estado que no llega, a donde sí llega el crimen organizado, por ejemplo, familias que se ven orilladas también muchas veces a formar parte de economías ilícitas porque en esta flagrante desigualdad en que vivimos no hay tampoco grandes oportunidades, ¿no? Y quienes no quieren enrolarse, se niegan incluso o tratan de proteger a sus hijos son desplazados y el desplazamiento forzado también es un nuevo flagelo, digamos, ¿no? Inexplorado, no analizado en este tiempo durante estos 2 años, ¿no? Entonces hablamos de un Estado en el que muchos adolescentes, muchos jóvenes, niños, han perdido la fe, desconfían de él además, ¿no? Porque hoy por hoy niños empobrecidos, niños eh, perfilados racialmente, son blanco Ujú. del Estado, ¿no es cierto? Y entonces te decía,
desconfían en el Estado porque son instituciones que al final del día no cumplen sus objetivos, ¿no es cierto? Ujú. Estas instituciones gubernamentales. Entonces, hay escuelas en donde no se educa. Veía recientemente una noticia que a mí me llamó muchísimo la atención. Lo conocía, pero digamos ya haberlo escrito es tenaz, y tiene que ver con que los niños no están estudiando, ¿no? Los estudiantes, niños, niñas y adolescentes no están estudiando, o por lo menos tienen tanto miedo en sus escuelas que ningún hecho educativo se puede producir, ¿no es cierto?, en un lugar donde hay miedo. Y entonces no están dando resultados en materias analíticas, ¿no? Y se puede sentir incluso ahí un estrés traumático de todo lo que se está viviendo. Para quienes consideramos que los niños, en su capacidad de resiliencia, ¿no es cierto?, son resistentes al daño y al tormento, que es algo que no pasa, ¿no? Entonces vemos eso. Te decía, hay escuelas que no educan, hay hospitales que no curan, hay instituciones que finalmente no procuran justicia, ¿no es cierto? Hay mucha impunidad, y todo esto también marca la vida o clausura, como te decía, generaciones, el futuro de generaciones de niños, niñas, jóvenes, que finalmente quedan atrapados en estas fuerzas centrífugas, perdón, de la violencia, ¿no es cierto? De la desigualdad, de la intolerancia y del individualismo también, ¿no? Este mal entendido individualismo en el que nos vemos inmersos también en este país, en donde pensamos que solamente tenemos que velar por nosotros y lo que pase con el resto no importa. ¿Qué implica para la sociedad en su conjunto, para el tejido social, esta eliminación de futuro para la niñez, para la adolescencia, ¿no? Porque quiero decir, ya de por sí, digamos, ya las perspectivas laborales, ¿no? Se han reducido, ya se iban reduciendo para las nuevas generaciones, ¿no? De una manera bastante preocupante, ¿no? Es decir, quiero poner un ejemplo, tal vez no un supuesto no contemplado, pero tal vez para ilustrar y que se entienda. Digamos que Ecuador no vive la ola de violencia y de crimen organizado y del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en los grupos delictivos. Digamos que saquemos eso un rato de la ecuación. Pero existe un desmantelamiento del Estado porque se quiere eliminar el seguro social, no hay empleo, no se reduce la inversión pública, ¿no? Por ende, eh, la educación baja de calidad, ¿no? Yo sé que vamos a estar tentados en meter el tema del crimen organizado en la ecuación, pero quiero retirarla. ¿Por qué? Porque eso también es, digamos, un atentado al futuro, ¿no? De las perspectivas profesionales, laborales, incluso sueños por cumplir, yo que sé, viajar, cosas por el estilo. ¿Qué implica esta anulación, esta supresión del futuro de las actuales niñez, de la actual niñez, de las actuales adolescencias para el tejido social? Oh, esa es muy buena pregunta porque la respuesta es grande, es muy grande. Eh, para poner un ejemplo simple a quienes nos están escuchando, es que mañana seguramente estos niños, estos adolescentes que crecen además eh, a través del resentimiento, ¿no es cierto?, de sentirse efectivamente sin pertenencia incluso a un grupo primario, ¿no? Ujú. Mañana podrían ser quienes dirijan los designios de este país, los destinos de este país, ¿sí? Eh, Mañana son los que van a tomar decisiones frente a lo que estaremos viviendo. Eso por un lado, pero por el otro, al ser el futuro de la patria, ¿no? Eh, el que nosotros no estemos garantizando una vida digna, que no podamos decir que al menos, digo yo, ¿no? Tengan educación pública de calidad, salud de calidad, ¿no? Pública y de calidad, porque no Ujú. solamente que lo tengan, sino que además sea un trato digno, que sea un servicio digno. No se diga una alimentación, una nutrición, ¿no es cierto?, digamos, balanceada, que garantice además que mañana puedan estudiar todo esto. Cuando estamos hablando de que se les cancela el futuro, estamos diciendo que textualmente sí tenemos un pronóstico reservado como sociedad, ¿no?
porque son las personas, los adultos del mañana, que seguramente replicarán todo lo que vivieron, ¿no es cierto? Ujú, Que no tendrán reparo en no poner límites a la violencia en su vida misma, en su entorno, en la sociedad en general, ¿no es cierto? Porque es natural, ¿no? Hay muchos niños, niñas, adolescentes que consideran que lo que estamos viviendo ahora hace parte normal de su crecimiento. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es cancelar su desarrollo evolutivo, ¿no? Porque si algo tenemos que entender de cuando hablamos de niñez y adolescencia y de por qué son un grupo de atención prioritaria, quizá el más sensible de todos, es ujú, justamente porque están en pleno desarrollo, ¿no? Y entonces los adultos debemos, si tú quieres, servir de luz y guía para ujú, cuando ellos tengan posibilidad de autocontrolarse, autodisciplinarse, de mover su vida, ¿no es cierto?, de decidir su vida, pues sea en los mejores términos, ¿no es cierto? Cuando vives de extrema violencia, cuando se te cancelan todas las oportunidades, como estamos viendo ahora, porque los niños no son una fría cifra, ¿no es cierto? Estamos viendo estos datos, damos cifras, pero detrás de esa cifra, ¿no? Hay un niño, hay una ujú. niña que está viviendo lo indecible. Frente a esa situación, toda la sociedad pierde, pues nuestro pronóstico es reservado, ¿no? Entonces, claro, yo coincido con quien dice que efectivamente, y creo que fue Mandela, que decía que un país se mide por la forma en que trata a sus niños, ¿no? Y Ujú, creo que en eso sacamos cero, ¿no? Como país. ujú. Desde una perspectiva sociológica, se puede entender que no existe, digamos, una sola infancia, ¿no? Infancia no solo es una, porque está atravesado por determinaciones estructurales, sociales, históricas, ¿no? Que ya condicionan incluso dentro del núcleo familiar a esa niñez, ¿no? A esa adolescencia. Por ejemplo, las cuestiones de clase, las cuestiones de raza o etnia, ¿no? Em, influyen en, digamos, en la construcción social de la infancia, de la niñez, ¿no? Y después cómo esa persona, a medida que va creciendo paulatinamente, ¿no? La construcción social de su entorno, por así decirlo, ¿no? Va a determinar lo que tú decías, ¿no? Su entorno con el resto de la sociedad, su entorno con la realidad, cómo él, ella se representa en esa realidad y cómo vive en esa realidad. Pero a veces pensamos en niñez, no, pero no es lo mismo una niña, un niño del casco urbano, ¿no? No es lo mismo un niño, niña, una adolescencia del casco urbano periférico, ¿no? Pero tampoco no es lo mismo que un niño, niña, por ejemplo, de los sectores históricamente marginados y racializados, como yo que sé, pueblo afro o los pueblos indígenas. Es decir, ¿por qué? Porque son sectores de la sociedad, son sectores del tejido social que, y quiero volver a repetir esto, independientemente de la muy preocupante ola de violencia que tenemos, que estamos atravesando en el país, ¿no? Han sido sectores que ya eran excluidos, ¿no? Que ya eran marginados, que ya eran empobrecidos, ¿no? Y cómo podemos entender ese abandono estructural, ¿no? Producto de un modelo político conformado por las élites, ¿no? Un modelo político, una construcción estatal eh, que de por sí ya excluía, marginaba a estos grupos, ¿no? Y que ahora viene una, una, una crisis económica y encima vienen los grupos de delincuencia a reclutarlos y prometerle mieles de un dinero y de acceso a bienes y consumo que tal vez lo aprenden en otro tipo de entornos, que lo aprenden con otro tipo de mecanismos, yo que sé, alguna serie, algún video, etcétera. ¿Cómo entender, digamos, ese cruce entre algo histórico, entre ese abandono histórico, independientemente de la violencia de grupos armados, pero que ahora se suma precisamente este componente de los grupos de delincuencia organizada que ven en ellos un blanco fácil para reclutar, digamos,
obreros y soldados para las actividades ilícitas, ¿no? ¿Y qué sucede ahí? ¿Cómo podemos tratar de entender esa casi eh, quíntuple anomalía social? A ver, yo creo que lo que está sucediendo en el país, y lo pudimos notar con claridad, bueno, en estos 2 años de conflicto armado interno, pero quizá en el caso de los niños de las Malvinas, ¿no? Eh, en algún momento yo hacía un análisis y decía, aquí hay dos clases de niños, niñas y adolescentes, unos que merecen ser protegidos aún de otros niños y otros niños que son desechables, ¿no? Y, y esto es muy, muy doloroso, porque si bien todos los niños, niñas y adolescentes en este país están sufriendo violencia, no podemos simplemente pensar incluso, ¿no es cierto?, en estos niños que tienen posibilidad de ir a la escuela, escuela privada, ¿no? Aún ellos, que pueden tener cierta garantía de ejercicio de sus derechos, también viven violencia. Ujú. No alcanzamos a dimensionar lo que es la violencia digital, peor aún la violencia sexual digital en este país, de lo que nadie habla y que cruza todas las clases sociales, ¿no es cierto? Ujú, Más ujú, aún ahora que los chicos, digamos, tienen mucho acceso a redes sociales. En otros países están hablando de limitar ese acceso y aquí ni siquiera tenemos idea de lo que está pasando en ese mundo digital que tampoco es protegido, ¿no? Entonces, miramos esta situación. Yo te decía, la violencia sexual es un tema endémico y cruza todas las clases. Y quizá ahí la diferencia es que quizá, como estamos y pensamos que esto es un tema que se da mucho en clases, digamos, o personas que viven empobrecidas, no es menos cierto que en clases sociales elitistas también pasa, ¿no? Y ujú, capaz hay mucho más silencio. ujú, Entonces, hay violencias que cruzan la vida de los niños, eso está estudiado, la violencia sexual es una de ellas. Entonces, hay un cuadro incluso, si no estoy mal, realizado en algún momento por un informe que se hizo sobre violencia de UNICEF, en donde tú ves este cuadro y ves que la violencia sexual cruza la vida de los niños y no hay diferenciación, ¿no? ujú, De edad, clase, ubicación social, socioeconómica, nada. Entonces, hay este tipo de violencias, pero sí, sin duda alguna, es verdad que quienes más sufren los embates de estas decisiones, yo te diría demagógicas, securitistas, han sido los niños racializados, empobrecidos de este país e incluso de la costa ecuatoriana, podríamos incluso territorializar un poco más este tema. Eh, Empobrecidos, como te comentaba, ujú. y afrodescendientes, como tú también decías, quizás son los que más sufren el embate, ¿no?, de estas decisiones insulsas del gobierno actual. Ujú, Pero en general, la violencia cruza la vida de los niños en este país y eso es muy grave, ¿no? Porque es, es entonces regresar a ver a nuestros hijos que tenemos cerca y para darnos cuenta que hay problemas que no han sido resueltos, ni siquiera están tratados. La violencia digital es una de ellas, el acoso escolar es otro. Pero claro, además vemos que hay situaciones de consumo de drogas o de temas como el embarazo infantil y adolescente, el que no se les permita el conocer sobre sus derechos sexuales o reproductivos, que exista prejuicios sobre este tema, de los niños LGBTIQ+, sobre todo de los niños trans, nadie habla. Pensamos que salen del closet a los 18 años, ¿no? O ujú, aparecen a los 18 años y eso no es así. No hay nada más negacionista que eso y más limitado en derechos que eso. Entonces yo creo que en general hay una situación compleja a la hora de hablar de temas de niñez y adolescencia en este país, porque como te comentaba, ni siquiera están en el imaginario de las decisiones políticas, ¿no? Hay ciertos principios que deberían ser mandatorios a la hora de hablar de niñez y adolescencia, y uno de ellos es el interés superior del niño, ujú, ¿no? ujú, Y este interés superior del niño hace que todas las decisiones que se tomen en Estado, familia, sociedad, efectivamente sean analizando qué beneficioso puede ser para ellos, ¿no?, para este grupo poblacional, y nadie toma en cuenta esa situación. Si hubiese sido así, sabríamos que este mal llamado conflicto armado interno
debería haber tenido ciertos protocolos de actuación cuando se trata de niñez y adolescencia, y eso nos dimos cuenta después de la desaparición y muerte, que seguramente es de una ejecución extrajudicial de los niños de las Malvinas, ¿no? Ujú, Como ujú. para poner un ejemplo claro de lo que están viviendo los niños. Me gustaría, Sibel, pedirte si nos puedes ampliar lo que significa el interés superior del niño, ¿no? ¿Qué Ujú. significa? ¿Cómo entenderlo? Pero no solo a nivel, digamos, del Estado y de política pública. O sea, es importante, sí, pero ¿a qué me refiero? Porque, por ejemplo, podemos nosotros decir, no, es que el superior interés del niño, etcétera, no, los niños de esto, y el Estado no hace nada, ¿no? Entonces los pobres niños están abandonados, y no quiero, digamos, hablar de niños que tal vez están en núcleos familiares violentos o disfuncionales, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos en casa mismo, a nivel cotidiano, que sufren violencia, ¿no? Incluso puede ser algo que se desestime como no grave. Yo decir que muévete, haz los deberes, apúrate, lávate los dientes. eh, Quiero decir, ahí creo que no está primando tampoco el interés superior del niño cuando, pues, cuando son tratados de esa manera en algún núcleo familiar que, digamos, aparentemente no tiene ningún problema que otros sectores sí tienen, como hemos conversado aquí. Digamos, ¿qué significa a nivel de familia, Estado, sociedad, esto del interés superior del niño, Sibel? Si nos puedes ampliar esa idea, ese concepto, ese principio. A ver, establecido en el artículo 44 de la Constitución y en la Convención de Derechos del Niño, por eso es tan importante, y ahí antes de seguir con este tema, decirte que nuestra Constitución, pasado este tema de la consulta popular, eh, a lo largo de toda la Constitución tú puedes ver desarrollado la Convención de Derechos del Niño, ¿no? Por lo tanto, nuestra Constitución no puede ser más garantista a la hora de hablar de sus derechos, ¿no? Una Ujú, cosa es ujú, que existan ahí, estén ahí, como el principio que vamos a hablar, y otra es que se ponga en práctica, ¿no? Lo ujú. cual también es importante. Pero es un criterio jurídico, ¿no? Este principio, que obliga a que toda decisión pública, que toda decisión privada que afecte a niños, niñas y adolescentes de manera individual o en grupo, busque, digamos, y garantice su buen vivir, su dignidad por encima de cualquier otra consideración, ¿ya? Y tiene tres visiones, si tú quieres, o tres funciones, ¿no? La una es un derecho sustantivo, es decir, que debe ser evaluado y protegido, ¿no es cierto?, para garantizar efectivamente que los derechos de los niños, que ojo, no son derechitos, son derechos, se cumplan, ¿no? También un principio de interpretación, es decir, si es que hay diferentes normas, siempre hay que tomar la que más favorezca los derechos de los niños. Y también es una regla de procedimiento, entonces, en cualquier situación judicial, ¿no es cierto?, hay que evaluar motivadamente todas estas decisiones para poder decidir, valga la redundancia, o tomar en cuenta elementos relevantes con relación a la garantía o la protección integral de los niños cuando existen estos temas, ¿no es cierto? Entonces, Ujú, es amplio el concepto, sin duda ujú. alguna, eh, y claro, la idea de esto es hacer prevalecer sus derechos por encima de cualquier otros derechos, por encima del resto de grupos, ¿no? Y garantizar su atención especial y prioritaria, ¿no? Que también está establecida en la Constitución. Es interesante, porque quería que profundices en eso, porque para prepararme para el programa, ¿no? Yo leía que está penado, es decir, está penado está penado el reclutamiento de niños y niñas, ¿no? O sea, eso está penado. Pero sin embargo, ¿qué hicieron el año pasado, no? Eh, Hicieron esta ley en donde, mejor dicho, van a endurecer las penas para adolescentes infractores y que sean tratados como adultos, ¿no? Es decir, ok, ¿cuál es un problema de la sociedad en el contexto de la violencia que atraviesa Ecuador? Que los niños, las niñas, los adolescentes están siendo reclutados por estos
grupos de delincuencia organizada, ¿no es cierto? Pero no vamos a averiguar quién recluta y aplicarles la ley de que existe la figura de que, ok, es un delito que tú estés reclutando a niños, niñas y adolescentes. Lo que vamos a hacer es, no, mejor vamos a sancionar al niño o al adolescente que comete, digamos, es el gatillo, ¿no? De quién realmente comete el delito, ¿no? Yo qué sé, la vacunación, la extorsión, es decir, o sea, es duro, ¿no? Es feo hablar así, ¿no? Pero no se está atacando, digamos, al problema de raíz que es, digamos, voy a ponerlo así, es este reclutamiento, ¿no? Eh, ¿Qué sucede ahí a nivel de política pública? Por qué ensañarse de esa manera con eh, queriendo juzgar a un adolescente, ¿no? Y según eso sacarlo de las calles, cuando si eso sucede en la mañana, en la tarde ya van a tener a otro adolescente o a otra adolescente ya reclutada, ¿no? ¿Y qué sucede a nivel de esa política pública? ¿Cómo tú analizas eso dentro del contexto del conflicto armado interno, dentro del contexto de la violencia que han sufrido las adolescencias y la niñez? Es que yo preguntaría primero, ¿qué política pública? Ujú, Porque definitivamente no hay. El hecho de que se hayan utilizado, se haya tratado de trasladar toda la responsabilidad de la violencia que estamos viviendo a adolescentes y a jóvenes en el país, especialmente varones, ¿no es cierto? Viéndolos como causantes de esta violencia y no entendiendo este trasfondo que tú acabas de mencionar, ¿no es cierto? O sea, el reclutamiento de niños y niñas adolescentes es un delito en el país y sin embargo no hemos visto todavía una sentencia respecto a este tema. La trata con fines efectivamente el reclutamiento también lo es y está ahí establecido. Y de nada nos sirve tener todo esto si al final del día no existe en la práctica, digamos, quienes, una investigación primero, ¿no es cierto?, penal que permita entender la dimensión de esta situación. Pero además ujú. una visión en general, yo te diría, lastimosamente, en mucha gente de la sociedad, más de la que nos gustaría aceptar, que consideran que a los adolescentes hay que juzgarlos como adultos, sin entender, ¿no es cierto?, que todas estas medidas que ha adoptado el gobierno, como tú bien comentas, primero profundizan la situación histórica de discriminación de cierto grupo de niños, ¿no? Principalmente de grupos que pertenecen o niños que pertenecen a pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes, ¿no? Que además no abordan estas raíces de la violencia, de la desigualdad. Detrás de todo esto también hay pobreza, ¿no es cierto? Y claro, genera un patrón que perpetúa el racismo, la criminalización, el abuso de la fuerza policial y militar, la violación de derechos humanos, que es todo lo que hemos visto, ¿no?, durante estos 2 años. Y claro, que además, al final del día, quienes pagan los platos rotos de todo esto son efectivamente este grupo de niños, ¿no?, que además son Ujú, mirados como desechables, como que no merecen protección, como que son ujú, delincuentes, ¿no? Y que justifica esta visión tan pequeñita, esta demagogia punitiva de buscar sancionarlos por encima de cualquier cosa, cuando en realidad lo que hay que hacer son otras cosas, ¿no? Y lo que hay ujú. que hacer, ¿no?, que es muy importante y que no vemos en el país, por eso te decía cuál política pública, tiene que ver con, por ejemplo, la prevención de la delincuencia organizada, estrategias para poder reinsertar a estos niños cooptados por el crimen organizado. Cuando digo niños, me refiero a niños, niñas y adolescentes, Ujú, ¿no es ujú, cierto? Y evitar que sigan siendo reclutados, ¿no? ¿Dónde está una estrategia nacional contra toda forma de violencia que vive la niñez y la adolescencia? ¿Dónde están esos recursos técnicos, financieros? No hay, ¿no? Ni siquiera hablamos de pedagogías para la paz que pueden ser impartidas en los colegios, ujú. justamente para poder, de alguna manera, limitar esa violencia, si no es erradicar, ¿no? Entonces,
vemos, ¿no? Falta de programas institucionales de protección social, todo tiende a ser punitivo, todo tiende a ser Ujú, castigo. ujú, Entonces el Estado nos llega y cuando llega, llega a castigar. ujú. Y ese es el contexto en el que se están desenvolviendo. Entonces la pregunta más bien es, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está esa política pública? Porque la política pública no puede ser la creación de un comité que va a tratar temas de reclutamiento sin siquiera aceptar que ya hay niños reclutados y sin siquiera mirar estas estrategias de prevención, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí yo no veo ninguna visión en ese sentido, ¿no? Se quiere criminalizar, esto lo digo como una postura, ¿no? Se criminaliza la pobreza, ¿no? Se criminaliza tu origen étnico, tu origen de clase, ¿no? Y digamos, con lo que te mencioné de la ley de integridad pública que fue aprobada, ¿no? Este, se quiere construir socialmente, a propósito de lo que decía, desde el Estado, creo yo, como que el niño delincuente, ¿no? Eh, el, el niño desechable, el niño delincuente o el adolescente delincuente, ¿no? Lo cual gira totalmente el foco del problema real, ¿no? Y es medio grotesco porque ¿qué empieza, qué tipo de opinión pública, qué tipo de discurso empieza a surgir en la sociedad, ¿no? ¿No? Un discurso, lo que tú decías, ¿no? Punitivo, pero también moralista, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, ¿cómo serán sus papás en la casa que el niño o el adolescente decide ir a cometer actos delictivos, ¿no? Hemos visto eso. Vimos que con el grotesco y lamentable hecho de los 4 niños de las Malvinas, ¿no? Un montón de eh, personas que no deberían tener eh, una plataforma para hablar lo primero que le sale de la barriga, ¿no? Pero claro, ya lo había dicho Humberto Eco que las redes sociales darán voz a legiones de idiotas, que decían que los niños que eran unos delincuentes, que qué bueno que les habían hecho eso, porque qué estarían haciendo, por qué niños de ese sector estaban en este otro sector, ¿no? Y eso ya construye también un imaginario violento, no solo a nivel de los sectores empobrecidos que viven, digamos, una violencia mucho más directa, mucho más eh, eh, cruda, ¿no? Sino también ya en un nivel de la sociedad, supuestamente un nivel de la sociedad instruida, supuestamente, digo, ¿no? En la supuesta clase media, también un imaginario violento en contra de estas, estas infancias, ¿no? Estas adolescencias. Y antes de pasar, digamos, al tema de derechos, de resistencia, de construcción, ¿cómo podemos entender este carácter punitivo no solo del Estado, no solo de la autoridad, sino de la sociedad? Porque incluso podemos ver en la religión, que la religión también es punitiva, ¿no? Porque si no haces esto, te vas a ir al infierno y cosas así, ¿no? Pero también a nivel de la construcción social, del núcleo familiar, no tenemos ya una violencia, ¿no? Una violencia ya incrustada, ¿no? De punición, ¿no? Si no haces esto, tu consecuencia negativa va a ser este otro, ¿no? Eh, ¿Cómo entender este encuadre punitivo que no solo viene del Estado, sino, digamos, de todo, que está dentro de todo el tejido social? Bueno, yo comenzaba diciéndote que estamos en un contexto, ¿no? Político actual en donde los derechos estorban, ¿no? Poco o nada Ujú, importan. Y desde esto, efectivamente, permeado a la sociedad, yo te diría que también en un discurso bélico que confunde muchísimo, ¿no es cierto? Estamos en guerra, ¿no? Hay que cuidarnos de quién, de enemigo. Enemigo puede ser ahora cualquiera, desde la Corte Constitucional hasta los niños, ¿no? Y nos movemos en esa dinámica en donde la sociedad se confunde, eh, no porque quiera, sino porque es una estrategia, ¿no? Y no sabes quién es quién. Por eso te decía, quién vulnera, quién cuida, ¿no? Y ahí es un terreno fértil para efectivamente que estos tipos de discursos estigmatizantes o esta política incluso, ¿no?
estigmatizante, una política, yo te diría hasta criminal, se implante sin mayor problema, ¿no? En donde efectivamente se reduce el problema a la criminalización de los niños, niñas y adolescentes, desfavorecidos además, ¿no? Y cuando eso pasa, lo que estamos haciendo es no solamente negarles una oportunidad de mejores días, es también mirar a la distancia esta cruenta realidad, ¿no? Que en principio deberíamos como sociedad demandar al Estado respuestas eficientes, ¿no? Buscar políticas públicas tendientes a prevenir lo que están viviendo los niños, a garantizar su protección social a través de esto, ¿no? De políticas sostenibles, integrales, además basadas en investigaciones profundas que no existen, con datos reales. Pasamos de no hacer esa exigencia a finalmente culpabilizar a este grupo poblacional, ¿no es cierto? Dependiendo de, además, en donde su clase, su edad, su color, o sea, es una violencia abismal, terrible, ¿no? Y digo abismal porque hay otros niños que en efecto ven de lejos, ¿no? Tranquilos desde sus casas, aunque viven también violencia. Entonces, creo que en una situación así, en un contexto como el que estamos viviendo, todo este tipo de visiones se implantan sin ningún problema, ¿no es cierto? Y se ven exacerbadas. Por eso podemos entender que en su momento trató de juzgarse a los adolescentes como adultos, ¿no? Que si bien pasó en estas leyes inconstitucionales, al final pudo mantenerse o desecharse, ¿no? Sin embargo, sigue habiendo en el imaginario social esta visión tan pequeñita de que los niños, ¿no? A quienes todos deberíamos proteger son los culpables, son los enemigos, ¿no? Los que causan esta situación. Y claro, se quedan, es muy reduccionista, ¿no? Reduccionista la visión que se tiene. Porque al final del día la pregunta debería ser qué estamos haciendo todos estos adultos, todos, para que esto esté sucediendo, ¿no es cierto? O sea, para que estos niños consideren que esa violencia tan descarnada les garantiza sociabilidad, les garantiza pertenencia, les garantiza seguridad, ¿no? Eso es un fracaso y una negligencia social, ¿no? No es de ellos. Y eso es algo que yo creo que es de muy humanos, ¿no es cierto? Como regresar a ver al otro y no entender lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, ¿no? Estamos en una sociedad adultocéntrica, sin duda, ¿no? Y quiero retirar punitivista, pero punitivista, digamos, no solo con el ejemplo de esta ley de integridad pública, ¿no? Sino también que es estructural, porque ahí también la educación, me refiero a la educación de los planteles educativos, también juegan un rol importante en la construcción social de la niñez y de la adolescencia, ¿no? Si tenemos un sistema educativo que no tiene un principio de resolución de conflictos, de evitar la violencia y qué hacer también cuando ya se escala a un nivel de violencia, ¿no? Eso yo creo que se traduce luego a adultos violentos, que muchos de ellos van a estar en la toma en lugares de poder, de toma de decisiones, de construcción de política pública, etcétera, y que se vuelven un círculo vicioso, ¿no? Eh, Infancias violentas en el sentido de, yo tengo muchas anécdotas de la típica en los colegios, ¿no? Ya los dos se tienen bronca, ok, dense de puñetes y ya, ¿no? Es decir, y que eso es una realidad, ¿no? Y quién sabe si eso después asciende a una lógica de política pública y se vuelve todo un círculo vicioso y se anula totalmente el interés superior del niño. A nivel educativo, Sibel, ¿cómo primero tú analizas esta cuestión de que el sistema educativo, y ojo, no estoy hablando solo del sistema educativo público, ¿no? Porque también en planteles privados existe el mismo esquema, ¿no? Y cómo analizar que, es decir, esto es independientemente de que tú vives en un barrio de extrema pobreza marginal, ¿no? Porque no, esa no es condición, digamos, para que tú seas
o para que se construya una sociedad violenta, ¿no? Porque ahí, si pensamos, si lo reducimos de esa manera, creo que ahí ya se crea el estigma. ¿Cómo entender desde la educación, si es que la educación también aporta a esta visión violenta del tejido social, ¿no? Y cómo tal vez ir cambiándola a un modelo educativo que en vez de ser punitivista, sea un tema de resolución de conflictos, de sanar, ¿no? De reconstruir. Bueno, es muy buena pregunta, pero yo creo que la violencia es cultural y también estructural, ¿no? O sea, cuando tú, por ejemplo, como padre, sientes que hay que golpear a tu hijo a modo de disciplina, ¿no es cierto? Estás efectivamente ejerciendo esa violencia que se ha traspasado de generación en generación, ¿no es cierto? Disciplinar es enseñar a obrar bien a través del ejemplo, no maltratar, ¿no? Entonces tenemos tan arraigados estos temas en nuestra sociedad que por eso la normalizamos, ¿no? En cuanto a la parte educativa o el contexto educativo, eh, yo comenzaba diciéndote que ningún hecho educativo puede producirse en un lugar donde se respira miedo. Eh, Como Grupo Rescate Escolar trabajamos temas de violencia en contra de niñas y adolescencia y uno de nuestros fuertes es la violencia escolar. Y es muy doloroso ver que ahora dentro de los componentes que debemos analizar está efectivamente el reclutamiento, el crimen organizado como parte de estas violencias dentro de las escuelas, ¿no? Entonces, lo que antes era un problema grave, como por ejemplo, y lo sigue siendo, ¿no? El acoso escolar o el hostigamiento académico, el acoso escolar, este acto reiterado, cruel, ¿no es cierto? O sea, eh, entre pares, pero también tienes este hostigamiento académico que es cuando este acto cruel, reiterado, es ejercido por el adulto de la relación, ¿no? Profesores, autoridades, en contra de un niño o varios. Eh, y era quizá lo que más se veía, ¿no? Hoy vemos que, bueno, y siempre cruzado por el tema de la violencia sexual en el espacio educativo, que es endémico en este país, y así lo han dicho no nosotros, sino incluso informes de organizaciones como Human Rights Watch, ¿no? Entonces vemos esta situación tan compleja dentro de en el contexto educativo, en donde hay el ecosistema que hay o educativo replica lo que vivimos en la sociedad. Y hoy estas escuelas o las escuelas en general han dejado de ser seguras. No sé si es que alguna vez lo fueron en su total expresión. Creo que siempre algo tuvieron, pero hoy por hoy simplemente eso se ha desdibujado. Los niños no se sienten seguros en ningún lado. Entonces, en el tema de resolución de conflictos, como tú dices, ni siquiera hablamos de este asunto. En el 2021 se pudo trabajar reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y entre ellas, lo digo porque por ahí fuimos escuchados en la comisión y se pudo meter algunas cosas y entre ellas fue este tema de resolución de conflictos. Y sin embargo, tú ves que en las escuelas no se obliga a esto, pese a que hoy la norma establece que hay que desarrollar verdaderos mecanismos de prevención, atención de toda forma de violencia escolar, ¿no? Y como parte de esto hay que trabajar en temas de resolución de conflictos, que son estas pedagogías para la paz que yo te decía, ¿no es cierto? Que también simplemente no hay, no se exige, no es algo de lo que estamos hablando. Y más bien, hoy por hoy, lo que sucede en las escuelas son aberraciones tan grandes porque en esta visión de tratar de volver todo penal, ¿no es cierto?, todo punitivo, estos problemas sociales, hablo de la violencia escolar, el acoso, ¿no es cierto?, los hemos tratado de derivar al campo penal. Hoy el acoso escolar, ¿no es cierto?, es una contravención, ¿no? Muchos dirán, estoy de acuerdo que sea una contravención. Yo te diría, ni siquiera probamos, nunca probamos en este país si es que este flagelo podía ser prevenido, ¿no? Y simplemente nos fuimos directamente al campo de lo penal y entonces tenemos aberraciones tan grandes, te decía, como que un rector se lava las manos y lo que hace es denunciar a un niño de 7 años, 8 años, 9, 10 o lo que fuere, o sea, a sus estudiantes por temas de acoso escolar, cuando es obligación o debería ser obligación prevenir estos flagelos, ¿no es cierto?, evitar que escalen. Entonces, claro, vemos un ecosistema que replica totalmente
lo que pasa en la sociedad con agravantes como la violencia sexual, ¿no? Y entonces, obviamente, ¿qué decirte? O sea, resolver conflictos a través de puñetes es lo mínimo que pasa ahora en las escuelas, ¿no? Y se van sumando otros conflictos mucho más graves, como te comentaba, ¿no? El reclutamiento, eh, la venta de drogas, eh, los temas sexuales, ¿no? Entonces, no, es muy grave, yo veo con mucha tristeza lo que en general, en todos los contextos en que los niños se desenvuelven, cómo no se les garantiza seguridad, ¿no? Ni protección. Y eso pasa en las escuelas. Dos últimas cuestiones, Sibel, para ir cerrando. La primera, yo quisiera, tal vez, si nos puedes hacer, a partir de lo que hemos conversado, ¿no? ¿Cómo tú dirías que es el estado actual de las infancias, de la niñez, de la adolescencia en el Ecuador, tomando en cuenta esta situación de violencia, tomando en cuenta la guerra interna supuesta, ¿no? Tomando en cuenta las cuestiones también estructurales de nuestra sociedad? ¿Cómo tú dirías, ok, el estado actual es este? Ay, es muy buena pregunta. Yo te diría que hay un pronóstico reservado, que Ecuador, sin duda alguna, enfrenta esta crisis de inseguridad y de violencia, en donde ha habido un desmantelamiento del sistema de protección del derecho de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? eh, que si bien estaba establecido, está establecido en la Constitución, nunca se lo vio trabajar en todo su esplendor, ¿no es cierto? Son varias instituciones que deben formar este sistema y que al final del Ujú, día deberían garantizar, no solo atender, porque nada ganamos atendiendo estos flagelos, sino prevenirlos, ¿no es cierto? En donde hay, entonces, hay este debilitamiento institucional, no ujú, solamente, digamos, desde una mirada general lo sabemos, ¿no es cierto? No hay Estado en este país, pero digamos, ujú, en temas de niñez eh, se ha desmantelado el sistema, los servicios no funcionan, hay una falta de aplicación del principio de especialidad en el sistema, nula inversión social, ¿no? Y por eso es que yo digo hay un pronóstico reservado porque para poder cambiar este panorama tan feo que estamos viendo y que va a seguir, hay que poner en la centralidad de las políticas públicas a la niñez y a la adolescencia y eso no está pasando, ¿no es cierto? Si a esto le sumamos esta declaratoria de conflicto armado interno perenne, que no sabemos cuándo va a fallar, a parar, perdón, eh, entonces vemos que efectivamente hay niños y adolescentes, cierta clase de niños y adolescentes que seguirán viviendo los embates, ¿no? De este estigma, de esta política securitista, de verlos como desechables. Eh, eso creo que es lo que podemos resumir, ¿no? Es decir, eh, yo creo que la niñez y la adolescencia también ha sido utilizada como un escenario de crisis, ¿no? Para justificar todo lo que están haciendo. Ellos siguen poniendo el cuerpo a la violencia, pagan el precio del abandono estatal, del abandono en general, te diría yo, por eso es que te decía los adultos, ¿no? En general, en esta visión adultocéntrica que tenemos, ¿no es cierto? Y encima son los primeros en ser criminalizados, ¿no es cierto? Como si fueran una amenaza. Esto es gravísimo sin duda alguna porque ujú, el país que pierde su infancia pierde el futuro, pero también pierde su alma, ¿no? ujú, Eh, entonces, es eso, es dejar de ver a la niñez como daños colaterales, porque ujú, sin duda alguna lo que está sucediendo con los niños es el termómetro de lo que está pasando en el Estado, ¿no? En el país en general, el termómetro moral del Estado. ujú. Eh, yo resumiría en eso, ¿no? En lo que estamos viviendo actualmente. Y para finalizar, estimada Sibel, una última reflexión anclado a lo último que nos has dicho. En un país que le declara la guerra a su propio futuro, ¿qué hacer? ¿Dónde radica la lucha? ¿Dónde radica la defensa? ¿Y dónde radica la construcción
o prender o encender una luz en que puede haber un futuro iluminado. Verás, yo creo que no es cierto que todo es incierto. Yo creo que la voluntad organizada cancela la incertidumbre, la controla, sin duda alguna. Ahí debe haber una fuerza colectiva capaz de orientar, ¿no?, el curso de los acontecimientos, producir un futuro deseable. Yo todavía creo en eso y creo que si nos unimos, porque ya despertamos, ¿no? Creo que despertamos después de las protestas sociales o en las protestas sociales y luego con la consulta popular. Estábamos como adormecidos, con miedo, pero de repente vemos que hay que poner, ¿no es cierto?, ciertos altos a lo que estamos viviendo. Yo creo que en tiempos extraordinarios tenemos dos opciones: tratar de volver lo ordinario, o sea, volver al ordinario y quedarnos sin hacer nada, o provocar un nuevo tiempo extraordinario, Ujú, ¿no? ujú, Eh, en donde se incline la balanza, sin duda alguna, a las mayorías sociales y en donde los niños tienen todo que ver, ¿no? Así que, aunque suene una quimera, creo que es importante como unirnos, ¿no? Finalmente, si nos van a atacar, que sea por exceso y no por defecto, ¿no? Es decir, por ujú, lo que estamos haciendo, vamos a hacer y no por lo que dejamos de hacer. Y si algo debemos hacer en este país es proteger a la niñez y la adolescencia. Eh, y para eso necesitamos estar unidos, ¿no? Para mí esa es como una visión de lo que tengamos que hacer. Es importante comenzar a trabajar en un futuro inmediato que cambie esta realidad. Por lo tanto, unirnos para hacer una nueva agenda, un pacto ecosocial, económico, ¿no? ujú. Que va desde yo te diría, desde efectivamente el cuidado, ¿no? Tan importante y tan venido a menos en este país. No tanto la protección, el cuidado creo que nos interpela mucho más que la protección. Y que termine o pase, ¿no?, por esta, que vamos a hacer incluso con la crisis climática, o sea, Ujú. absolutamente todo, en donde efectivamente eh, yo te diría que los niños tienen un lugar fundamental, ¿no?, con todo lo que ha pasado. Es increíble, antes hablábamos de las mujeres, ¿no es cierto? Hasta hace poco decíamos, o sea, la violencia nos cruza, y no es que no nos cruza, pero decir que son los niños los que están poniendo el cuerpo a la violencia, darte esta cifra creo que son en 8 años, la muerte violenta de niños, al final del día es como que se han incrementado en 1.300%. Ujú, O sea, ese dato es muy decidor de todo lo que hemos conversado. ujú. Frente a esa situación hay que unirse, hay que cambiar esta realidad. Por ahí creo que va la lucha. Esto sigue, esto no va a cambiar en mucho tiempo. Y si miramos de lejos, si no nos unimos, seguramente este pronóstico que es de los niños será reservado para todos, ¿no? Es reservado para todos, sin duda alguna. Querida Sibel, quiero agradecerte por tu tiempo, por estar en Guayusa Política, por este diálogo profundo, algo desgarrador, pero importante, ¿no? Porque entre los discursos violentos que se escuchan de parte de la clase política, sobre todo de derecha, entre el amarre de los intereses económicos de las élites, no puede pasar desapercibido que se ataque de esta manera al futuro, ¿no? Al futuro, se ataque de esta manera a la niñez, se ataque de esta manera a la adolescencia, ¿no? Sin comprender que es un ataque generacional hacia el futuro. Y yo quiero agradecerte por tu tiempo y por compartir este diálogo con nosotros. No, más bien agradecerte a ti, muchísimas gracias. Ha sido un diálogo muy interesante, me has puesto a pensar eh, y realmente ojalá sigas pudiendo conversar con mucha más gente de todos estos problemas que sin duda alguna cruzan a la niñez y es lo más preocupante, pero que no es ajena a otros grupos, ¿no? Y que al final del día nos pasa la factura a todos, a este país que es hermoso, pero que está gobernado o mal gobernado, ¿no? Esa es la verdad. Muchísimas gracias, Sibel, y espero que en una futura ocasión podamos volver a conversar aquí en Guayusa Política.
Con mucho gusto. Un abrazo. Guayuseros, guayuseras, esta conversación no deja lugar a dudas. El sufrimiento de las infancias en Ecuador parece que es un proyecto político de las élites actualmente gobernando, ¿no? Un proyecto con nombre: capitalismo extractivista, patriarcal, colonial y obviamente de clase. Un proyecto que, tras décadas de saquear los bienes comunes, ahora saquea el tiempo y el cuerpo de las niñas y niños pobres, que convierte las escuelas en trincheras y los sueños de adolescentes en mercancía. El desgarrador caso de las Malvinas es el espejo más oscuro de este proyecto. Un Estado que, en vez de proteger, secuestra, tortura y mata a los hijos de los pobres, y que luego, por si fuera poco, aprueba leyes para criminalizar y encarcelar por más tiempo a las víctimas sobrevivientes de su propio abandono. Frente a esta maquinaria, la defensa de derechos nos da una brújula. La ley, usada con perspectiva de género, intercultural y de clase, puede ser una herramienta de liberación, no de opresión. La tarea no es solo asistir, sino litigar y organizar para derribar las estructuras de poder que condenan a estas infancias, a estas adolescencias. La verdadera protección, entonces, no será un decreto de guerra, será la organización comunitaria que defiende el territorio, la educación popular, la justicia que busca a los desaparecidos y no a los que criminalizan. Defender las infancias hoy, en este sentido radical, es declararle la guerra al modelo que nos devora a todos. Porque un país que sacrifica a los hijos de los pobres en el altar del capital y la guerra no tiene futuro. No se olviden de activar la campanita, seguir el canal de Guayusa Política, compartir y comentar, y nos vemos el otro domingo en otro importante diálogo en Guayusa Política. Chao. Guayusa Política con Akanga Ubiteri Tasi.